Voy a aceptar aquí otra persona que llegó. Listo ya. Como les venía contando, hoy tenemos la finalización de nuestro segundo corte. Entonces, pues teníamos un ejercicio que habíamos dejado hace 15 días. Por un lado, un ejercicio práctico y hoy, digamos que la socialización para ver cómo les fue, qué identificaron y demás del mismo. Y de ahí tendremos pues nuestra nota del segundo corte. Entonces, pues nada, muchachos. El que quiera empezar, adelante, por favor. Empiezo yo. Dale, Jason, gracias. Ya te dejo aquí compartir pantalla. Listo, ya. Y después de Jason va Víctor. Bueno, en mi caso, pues para esta presentación, pues yo tomé como muestra 5 contratos para hacer una comparativa con respecto, digamos, a la producción de barriles por día calendario. Algo que hay que resaltar es que pues yo tomé los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, pues en general, durante enero, pues en general de este grupo de 5 contratos que yo tomé, pues la que más se valorizó bueno, la que más produjo y con excedentes y con notoria diferencia es la del Magdalena Medio. Y y las que menos produjeron fueron, como se ve acá, la de Teca Cocorna y la de Nare. También algo pues que resaltar es que pues que la varianza en los números pues no presenta pues gran cambio, pues exceptuando en el caso de Teca Cocorna, que presenta una diferencia, por ejemplo, del mes de febrero a marzo de 200 barriles. Bueno, en general pues sí, aquí hay como una diferencia de eso, pero sí. Pero en términos generales pues la diferencia no está marcada, porque nada más viéndolas visualmente, pues no cambian mucho. De hecho, si no les hubiera puesto las etiquetas de datos, se verían exactamente iguales, así que la variación no fue tanta. Otra cosa que quiero resaltar es que parece que la que menos barriles produjo de este grupo seleccionado de muestra fue Teca Cocorno. Y pues me hace mucho sentido porque en lo que yo recuerdo y en lo que yo investigué, el Magdalena Media pues es un sector que realmente pues tiene más petróleo este, que la Teca Cocorna, lo que pues concuerda con la información. Y pues sí, ese es pues, mi análisis, pues mi conclusión de los datos. Sí, sería eso. Ok, Jason, vale. Muchas gracias. ¿Cómo te fue con las bases de datos? ¿Fueron fáciles? Sí, al principio me abrumaron un poco por la cantidad de información, entonces pues lo primero que hice, lo primero que me di cuenta es que sin importar qué gráfico escogiera, pues realmente pues ningún gráfico me iba a quedar bien claro si tomaba todos estos contratos. Así que Ah, decidí tomar una muestra para hacer una comparación que sería pues mucho más accesible entre, y que se vería. Inclusive en un gráfico de circular esto realmente no hubiera resultado mucho. listo, Jason, gracias. Listo. Ah, Víctor, si ah, quieres ya puedes compartir, por favor. Y luego de Víctor va Diana Buenas Marcela Lugo. noches. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya la tienes proyectada. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, pues acá están las 3 tablas que el profesor envió, que esta es enero a diciembre del 2019, esta es enero 2020 y la tercera tabla era básicamente lo mismo, enero, pero a marzo. Yo comparé los datos de estas 2 tablas y toda la información de enero era lo mismo. Entonces, pues acá bueno,
En este del 2019, para poder, digamos, hacer el análisis de la información, yo lo que hice fue acá este filtro para escoger por campo, digamos acá CIES. Y acá esto me muestra el crecimiento que tuvo o las bajas que tuvo mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril, que es lo mismo que está acá. Acá, digamos, Akira, o no sé, Aguillador, que acá podemos ver es que mes a mes ha estado descendiendo. Digamos que esto fue lo que organicé aquí como para poder tener un análisis de la información. Este del 2020 era solo el de enero, pero pues digamos que a este no le hice nada porque pues la información que está acá es la misma que está aquí en los meses de enero, febrero y marzo. Acá lo que hice fue organizar, aquí están las empresas, acá está el campo y acá podemos seleccionar es por contrato. Entonces acá el análisis, obviamente, el contrato es Aguas Blancas, que corresponde al campo pues Aguas Blancas, y la empresa es Parex Resort Colombia, que pues ingresos, perdón, los barriles para enero fueron 215, 216. Acá podemos escoger otro contrato, que este contrato corresponde a la empresa de control y que corresponde a los campos de Apay Este, Austria, Guava, Guatavita, Libertad Norte y todo esto, así es como generó el análisis. Ahora la comparación que yo hice, obviamente entre enero y febrero, acá comparé lo que es el año 2019 y el 2020, entre los barriles de producción. Acá obviamente pues me suma el total de lo que hubo 2019 y 2020, pero con respecto a los 3 únicos meses, que es lo que podemos comparar. Acá, bueno, y acá tengo pues el porcentaje que decreció entre el 2019 y el 2020. Acá vemos que fueron 898.972 galones y para el 2020 fueron 883. Hubo una disminución del 2% con respecto a enero, 2% con respecto a febrero y 3% con respecto a marzo. En este punto acá lo que hice fue organizar todas las empresas con sus respectivos, pues lo que generaron en galones, pero lo organicé del que menos generó al que más generó, que en este caso es Ecopetrol. Y adicionalmente, pues la gráfica, pues como era mucha información, lo que hice fue organizarla por cuadriles, cada 10 empresas para ver acá los movimientos. Digamos, esta empresa de Invertor Colombia se ve que en enero a febrero subió y para marzo pues prácticamente dobló. Que si buscamos la empresa acá viene siendo esta, que tenía 211, subió a 385 y luego fue cuando superó a 674. Esta misma gráfica está para los siguientes 10 que crearon, los siguientes 10, y estos 10 son los que más generaron barriles, que pues en este caso sí saqué Ecopetrol, porque es que Ecopetrol, a diferencia de las demás empresas, pues generó demasiado. Uy, perdón. Entonces, pues acá sí, si colocáramos Ecopetrol, la gráfica queda muy, no sé si se entendería mucho, porque con Ecopetrol obviamente la gráfica crece, entonces lo que hice fue sacar como ese factor que hacía que se alterara tanto la gráfica. Y pues, pues aquí también se organizó de enero, febrero y marzo. Ese fue como el análisis. Víctor, vale, muy bien, gracias. Perdón. Diana y después Natalie, por favor. Vale, perfecto. ¿Pantalla? Sí, ya ahí estás proyectando. Sí. Ok. Bueno, pues aquí están los 3 archivos que pues tú nos enviaste. Lo que yo hice, lo organicé por operadora. Entonces, por ejemplo, aquí yo escojo la operadora y ella me bota como pues el campo que hizo y ahí me bota la suma de, pues, de los meses, la cantidad de barriles. Ok, se me cerró. No sé qué pasó. Se cerró, pues. Espera, mira, a ver. Víctor, ¿dejaste la mano levantada o quieres complementar algo?
No, profe, dejé la mano Vale, levantada. no te ¿Ya preocupes. ahora sí la ven? Ay, no, pero se abrió la que no era. Creo que todavía no. Ay, no sé qué es. Espérame, a ver, profe. No me deja abrirla. Cerrar. Uy, no me deja abrirla. Espérate, voy a volver a ver y ya. Vale, si quieres, mientras Sí, alistas, voy a seguir con Natalie, que tiene la mano levantada. dale, Natalie, profe. Natalie, adelante, por favor. Vale, profe. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, yo lo que hice básicamente fue tomar el general, digamos el archivo más grueso, donde se encontraban las sumas de enero a noviembre, y yo saqué la información en dinero. Entonces, acá podemos ver al final los totales por mes que produce Total Colombia en dinero, la producción de petróleo, donde podemos ver, esto me imagino que está calculado en miles de millones de pesos, y el total de pozos petroleros y de cuentas que tienen cada una de las ciudades. La primera conclusión a la que llegué es que el departamento del Meta es uno de los departamentos de mejor producción de petróleo en Colombia, pues teniendo en cuenta que se encuentra Puerto Gaitán y que allí está concentrada como la mayor parte de producción petrolera de Colombia, seguido de Castilla la Nueva, que son sitios, o por ejemplo Cuballaro, que son sitios de petróleo. Entonces el Meta es uno de los mejores productores de petróleo. Esta información la saqué realizando una tabla dinámica, fijando pues solamente los departamentos, los meses, la producción en dinero y las cuentas operadoras. Intenté realizar un ejercicio con gráficas, como lo decían mis compañeros, pero como es bastante robusta la información, las gráficas tienden a ser bastante distorsionadas. Pero acá observamos, por ejemplo, Puerto Gaitán, cuánto produce, y notamos los picos elevados de Puerto Gaitán. Por acá está Castilla la Nueva, que también queda en el Meta, hacia el lado de Acacias, que también queda en el Meta. Acá notamos, esta gráfica es en dinero, esta gráfica es en pozos. Entonces, ¿dónde está la mayor concentración de pozos? En efecto, se encuentra el punto más alto en Puerto Gaitán. Por aquí abajo realicé un comparativo de cómo se comparten las gráficas de las ganancias a nivel Colombia en todo el año, donde notamos que enero fue uno de los mejores meses de producción de petróleo, seguido del mes de mayo, del mes de junio. Julio fue uno de los meses donde más descendió la producción de petróleo en Colombia. Acá hice una comparación de los operadoras y los pozos petroleros más representativos en Colombia, donde podemos ver cómo se distribuye la torta a través de toda Colombia, de los pozos petroleros más representativos que están concentrados en estos departamentos y en estas regiones. Pues que puede concluir uno que a través de una tabla dinámica y una base tan robusta se puede sacar todo tipo de informes y todo tipo de análisis, pero pues fue muy interesante darme por lo menos cuenta que no tenía nada de idea del petróleo, y conocer el potencial que tiene el departamento del Meta en la producción de petróleo a nivel de Colombia. Listo, profe, eso sería todo. Listo, Natalie, me parece un muy buen análisis el que hiciste. Creo que llegaste como a conclusiones muy interesantes, como la que nos acabas de dar del Meta. Creo que algunos ya lo han
destacado también, pero creo que has hecho también un análisis muy interesante del ejercicio que tuvimos, teniendo en cuenta al invitado que tuvimos hace 15 días en la clase. Diana, eh, ¿lograste solucionar tu problema técnico? Voy a intentar abrirlo de nuevo, profe. Da. Eh, ¿Me avisan? Ahí estoy compartiendo. Sí, ahí ya está Sí. compartiendo, sí. Ok. Eh, Creo que es este primero que no me deja modificarlo y se me cierra, no sé por qué. Entonces voy a poner el segundo por si las moscas no pasa algo ahí. Entonces lo que hice aquí fue de la base de datos del 2020, pero yo lo filtré fue por operadora. Entonces aquí pues escogemos la operadora que queremos pues buscar y esta, esta pues nos arroja en qué municipio y qué campo tiene. Por ejemplo, esta maneja en tres municipios y estos son los campos que utiliza. Y pues acá vemos pues cuánto es la cantidad que pues que vende. Entonces sí lo filtré más que todo fue por operadora. Entonces aquí nos bota todas las operadoras y los campos que pues utiliza. Este lo hice de ambos comparando el 2019 de, digamos, los tres, uy, de los tres meses que nos arroja, que es enero, febrero y marzo. Y pues aquí depende de la operadora. Entonces, ¿cuánto generó en el mes de enero, febrero y marzo del 2019? Y aquí nos arroja que pues obviamente tuvo un descenso y así comparamos como pues de año a año. Este es del 2020, igual también lo hice por operadora, igual como en el del 2019 y pues nos vota de acuerdo a los departamentos. Entonces en el departamento de Putumayo hay un campo que se llama Platanillo y se vendió pues tantos barriles en el mes de enero, febrero y marzo. Y aquí es representado. Y pues el primero, pero este sí, si lo hago se borra otra vez, profe. No sé por qué. Cada vez que lo hago se reinicia el Excel. Ok, bueno, de pronto puede ser un Mira, problema ¿sí ves? o del Excel, vale. Bueno, vale, muchas gracias, Diana. Vale, profe. Yamit, tienes la mano levantada. Listo, profe. Pues voy a compartirles pantalla entonces. Pero espera, me avisa cuando vean. Aún no está proyectado. Ahora sí. Listo, ahí ya se proyectó, Yamit. Listo, bueno, entonces yo lo que hice fue que, pues yo digamos que hice una tabla dinámica, o sea, de acuerdo a la información que estaba acá, por ejemplo, en estos datos dice que de la producción de enero de 2020, bueno, en este caso saqué una tabla dinámica aquí con el fin de ir, digamos que como jugando con los valores. Y que la idea es que, por ejemplo, cuando yo la selecciono, acá selecciono, por ejemplo, está seleccionado por operadora y por, digamos que por campo. Entonces, por ejemplo, pues obviamente esta gráfica que está acá, pues se puede ir modificando a medida que yo voy seleccionando acá. Entonces, por ejemplo, si lo selecciono todos, obviamente como es mucha información, pues no me va a dar la gráfica, pero si yo voy seleccionando de a poquitos, digamos, por ejemplo, acá vamos a seleccionar este Jaguara, ahí me va modificando como el valor de lo que
está en ese determinado, digamos que campo, por decirlo así. Acá está seleccionado por operadora y por campo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos seleccionando Ecopetrol en los pozos como son Yaguara, Yurilla y Yaguazo. Si yo, por ejemplo, quiero modificarla, bueno, con otro campo, pues digamos que me va mostrando la información, por ejemplo, este que dice abanico barco y abejas. Ahí me los va mostrando de acuerdo a la cantidad de barriles que se producieron. Estos generalmente no producen mucho. Digamos que dice que producían de un barril por día. Porque pues según esto la producción estaba enfatizada en que era barriles por día en la producción del mes de enero. También digamos que quise sacar una gráfica como de los pozos o de los campos que sacaban mayor producción. Y pues digamos que damos en cuenta que por ejemplo en el departamento del Meta está el campo de Rubiales, está el campo de Castilla, eh, Chichimene, Quita, Castilla del Norte, Tigana, La Cira, Jacana, Autosur, Chichimene, Acacias, Caño Limón. Digamos que estos son como los, bueno, los campos más producen, está con la información discriminada. Pues yo la saqué la tabla dinámica, pero la puse así con el fin de poderla graficar. Y acá lo hice de manera, digamos, lo contrario. Entonces, por ejemplo, los que producen menos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos estos que casi muchos no alcanzan a producir ni un barril siquiera. Recuerda que esto es producción de barriles por día. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, acá tenemos uno que dice la quinchaliza. No, lisa es. Pero digamos que pues no alcanza a producir 0,03 barriles al día. Digamos que esa es la producción del mes de enero, pues obviamente se hizo la verificación. Y acá pues está la tabla dinámica que les estaba explicando. En este lo hice de esta manera. También quise tomar el otro archivo, pero no sé si tengo que dejar de compartir y luego volver a compartir o me puedo pasar de uno a otro, profe. No sé si... No recuerdo, si quieres intenta, creo que te toca dejar de compartir uno y después compartir el otro. Así me pasa a mí cuando estoy compartiendo. Listo. Bueno, en este caso, esta es sobre la producción de los meses, digamos, de enero, febrero y marzo del año 2020. También lo hice de la misma manera, pues digamos que primero generé una tabla dinámica en donde yo iba a poder seleccionando, pero por ejemplo acá en esta opción que dice que es la tabla dinámica, ¿cómo es que se llama? Bueno, cuando hacen una tabla dinámica se le puede poner acá la gráfica de manera, bueno, acá voy acá donde dice como revisar, no, es en vista, analizar, perdón. Y acá ya selecciono la opción que dice tabla dinámica. Bueno, se me olvidó el nombre, esto me está saliendo ahí. Pero el fin es que, digamos que lo interesante de esto es que por más que yo me vaya moviendo por acá, digamos que por ya sea por la operadora o ya sea, por ejemplo, eh, por la operadora o por acá por el campo, entonces digamos que me va a permitir hacer el análisis de una manera rápida. Por ejemplo, acá ya, bueno, seleccioné uno menos, no sé si salió. Yaguara, Yaguazo y ya. No sé por qué no me está cargando. Espera un momento, ¿será que no lo seleccioné todos? O debe ser que no tienen producción. Ah, bueno, si se da cuenta, ahí va moviendo a medida que... Y los va organizando de la medida que nosotros lo vayamos seleccionando. Entonces, digamos que nos permite movernos muy rápidamente en la gráfica que tenemos. Y quise hacer el análisis, digamos que mostrando la producción de los meses, de los 3 meses, por ejemplo. Acá en este caso, por ejemplo, muestra la producción de Rubiales del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo.
tenemos que Rubiales es como el que produce más cantidad de barriles diarios. Después le sigue Castilla. Y acá digamos que están organizados en la producción de enero, febrero y marzo. Digamos que no varía mucho la producción. Sin embargo, digamos que hay algunos sectores, por ejemplo, acá en el primero que dice Rubiales, fueron casi, en el primero dice que fueron 11.672 barriles por día, y en el mes de marzo la producción, en el mes de febrero bajó un poquito, y en el mes de marzo ya estaba sobre 10.000, o sea, ya estaban produciendo casi 1.000 barriles por debajo de la producción del mes de enero. Entonces, digamos que pues yo, digamos que casi no había revisado esa información, y cuando la organizamos de una manera adecuada, pues podemos tener información muy valiosa que nos permite tomar decisiones con el fin, por ejemplo, de mejorar la producción en ciertos determinados campos. Y más que cuando, por ejemplo, lo veía en el otro gráfico anterior, que teníamos unos campos que no producían casi nada, perdón, que no producían casi nada, pues con el fin de optimizar tiempos, de tomar decisiones, esta información es muy valiosa. Creo que pues de momento eso fue todo, profe. Pues me sirvió muchísimo, aprendí a manejar algunas cosas que no sabía manejar, como todo el tema de las tablas dinámicas, me puse por allá a mirar videos, a investigar, y pues la pude organizar de esa manera, aunque pues es muy interesante porque pues se puede organizar la información de una manera que nos permite de pronto analizar y tomar mejores decisiones. Ok, Yamil, muchas gracias, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Antes de continuar, quisiera preguntarles si alguno averiguó o ahondó un poco más en las operadoras, qué hacen, para qué sirven y demás. Pues yo estuve como validando el tema de Rubiales, que queda ubicado en Puerto Gaitán. Y pues yo tenía entendido y pensaba que de pronto Rubiales era operado, los pozos petroleros eran operados por Ecopetrol. Uno cree y piensa que Ecopetrol es como el dueño de los pozos petroleros, y resulta que no, que existen muchísimas operadoras internacionales en Colombia, las cuales se han ganado las licitaciones de la explotación de petróleo en Colombia, hacen la licitación y se lo llevan de Colombia. Realmente operadoras colombianas como Ecopetrol no tiene una participación ni siquiera del 20% en la explotación de petróleo en Colombia. Y es por eso que la gasolina es tan cara acá en Colombia, que nos pasa lo mismo que el café, todos se lo llevan para afuera casi que regalado, y acá no vemos como las ganancias y las regalías del petróleo que debería de verdad dejar. Y es curioso, por ejemplo, todas las regiones que son petroleras y como tal los que son operadores, digamos que los que sí tienen unos buenos cargos, como los ingenieros, todo eso, pero pues como todo hay un contraste, porque todas las poblaciones que están aledañas o cercanas a estos sitios petroleros, como tal, la tierra tiende a ser infértil, ya no, ya deja de producir muchas cosas, y se acaba el ecosistema, se acaban muchas cosas. Entonces, pues es un debate bastante interesante. Muy bien, Natalie. Creo que hiciste también una investigación muy interesante al respecto de la influencia que tiene el petróleo alrededor de las zonas que impacta y de los estudios. ¿Quién falta? ¿Yani y alguien más? Y ya, creo que Yani. Solo yo, bueno, te voy a compartir. Dale. Ahí están viendo mi pantalla, perdón. Sí, ya ahí la estamos viendo. Bueno, básicamente lo que yo hice fue una tabla dinámica. Inicialmente para el año 2020 tomé el contrato con los meses, ¿sí? En esta base saqué la venta máxima que hubo. Y aparte, jalé la información del mes que más venta hubo en ese momento, que fue el mes de enero. Adicional, traté de sacar como una gráfica, pero
como la base es bastante compleja, entonces no se permite como leer bien la información. Entonces lo que hice fue filtrarlo, entonces acá podemos jalar la información que necesitamos. Por ejemplo, el contrato, ver directamente un contrato, en este caso vamos a elegir área sur, entonces acá nos traería la información de las ventas que hubo en enero, febrero y marzo. Igual pues nos da como tal el resultado general y tenemos acá la gráfica que ya nos las permite leer mejor, donde identificamos que en el mes de febrero fue donde más, fue la venta más alta que hubo. Y adicional también lo podemos manejar por municipio. En este caso, bueno, me jalaría la misma 70. Entonces, ahora sí. Entonces, municipio de Arauca, por ejemplo. Entonces, igual, nos va a indicar el mes donde más hubo ventas. No, espérame, no me tomó el filtro. Ahora sí. Entonces, igual nos va a jalar como tal información general de la máxima venta que hubo y el mes. Y adicional, pues acá nos indica el gráfico del mes donde más hubo venta, que en este caso sigue siendo enero. Entonces, básicamente, esa fue la información que filtré en el año 2020. Con respecto al año 2019, pues básicamente es el mismo proceso, solo que acá sí hay hay muchos más meses. Igual lo podemos filtrar por lo mismo. En este caso yo jalé lo que es el campo, la operadora y el abanico. Y acá tengo una pequeña gráfica que sí me permite leer la información que se presenta en la pantalla y podemos verificar que igual que la otra base de datos, la venta más representativa fue en el mes de enero. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Yanni. Ya todos pasaron. ¿Hay alguien que tenga de pronto algo para complementar o demás del proceso que trabajamos con estas bases de datos? Ok, bien. Quiero escuchar a un par de ustedes que me cuenten cómo les pareció el ejercicio, cuál fue su percepción, cómo estuvieron las bases de datos para manejarlas y demás, pero en general, ¿cómo les pareció el ejercicio? Algunos ya tenía, creo que esta fue una pregunta que hizo el invitado la clase antepasada y creo que ninguno tenía como mucho acercamiento al tema de los petróleos. ¿Les sirvió? ¿Aprendieron algo del tema de los petróleos, de petróleo y demás? Entonces, no sé, ¿quién quiere participar? Eh, Profe, pues digamos que a mí la verdad me pareció muy interesante, ya que de pronto no me ha familiarizado con el tema de las tablas dinámicas y con el manejo de la información de esta manera. Digamos, yo muchas veces pues manejaba la información, pero pues de una manera como pequeña, por decirlo así, nunca había manejado pues tablas así grandes. Y pues aprendí mucho porque pues algunas cosas no sabía, las investigué de cómo organizar los gráficos, cómo organizar la tabla dinámica. También me pareció muy interesante conocer esta información, que muchas veces uno digamos que no la conoce, pero cuando se empieza a mirar detalladamente, como decía la compañera, que pues teniendo en cuenta que yo antes pues pensaba que efectivamente que Ecopetrol era la única, bueno, había escuchado creo que Rubiales y Ecopetrol, no había escuchado nada más, no había escuchado como todas esas otras operadoras ni todos esos cantidad de pozos o las zonas como en las cuales se hacía como una explotación mucho más amplia y pues es información muy valiosa que pues en fin termina uno llenándole conocimiento y pues me pareció muy interesante el ejercicio. Vale, Yamil, muchas gracias. Me alegra que te haya parecido interesante. Víctor, ¿a ti cómo te pareció?
Pues sí me pareció interesante, pues viendo que fue la sombra de la mayoría de nuestros compañeros y mío, fue ver la cantidad de empresas que hay, porque como decía la compañera, pues digamos que yo en mi mente tenía era que como que Ecopetrol era pues el papá de todas estas empresas, pero no imaginé que hubieran tantas, me imaginé que era Ecopetrol y por ahí unas 3 o 4, pero pues viendo acá el archivo que bajo el cual hicimos el análisis, pues sí eran bastantes. A nivel de Excel, digamos que yo estaba muy acostumbrado a manejar solo una base para hacer eso, o sea, una base, y a partir de ahí pues yo sacaba la información. En esta eran tres bases y tocaba como tratar de unificarlas, que eso sí se me complicó un poquito, me tocó consultar, hubieron cosas que no pude hacer, por más que consulté, averigüé, no sé por qué, pero el ejercicio a nivel de manejar varias bases y unificar la información sí me pareció interesante. Dale, Víctor, sí, muchas gracias. Me parece también chévere el análisis que hiciste porque además tú te familiarizas fácil con todos los temas de Excel, pero chévere que hayas podido también ver la dinámica de ver tres bases de datos y poderlas conectar y demás. ¿Alguien más? Pues en mi casa, pues a mí sí me impresionó, es, digamos, la cantidad de contratos que hay, digamos, para la, para la explotación de petróleo. Eso sí me impresiona a mí, la verdad. O sea, como decía el compañero, yo pensaba que principalmente era Ecopetrol, pero realmente pues hay múltiples compañías encargándose de eso. Así es, gracias Jason. Y en realidad en esta base de datos, en estas bases de datos que ustedes analizaron, están todas las compañías que operan aquí en Colombia. Entonces recuerdo que hubo una pregunta de alguien, creo que si no estoy más de Natalie, no recuerdo de quién, en la clase antepasada, que decía, bueno, y si yo quiero entrar a trabajar en una compañía como esta, en una compañía de petróleos, pues ¿qué debo hacer? Pues realmente es como entrar a cualquier compañía, pero muchas veces cuando nos vamos solamente a mirar Ecopetrol o Pacific, que son las que tenemos en nuestro top of mind, en nuestro imaginario, pues son dos y pues ahí el panorama se me reduce a dos compañías. Ahí ustedes ya tienen todos los datos de todas las compañías que operan aquí en Colombia. Entonces, pues fácilmente si a alguien le interesa, si está buscando trabajo, pues es muy fácil hacer el search, la búsqueda de esas compañías y todas, la mayoría, tienen dentro de sus páginas web un link que dice trabaje con nosotros. O si no, pues ahí uno pues, puede empezar a buscar a los reclutadores de talento humano a través de LinkedIn. Digamos que las estrategias son muy similares a la hora de buscar empleo, pero lo valioso de este fue que hicieran el ejercicio y segundo que tengan pues dentro de sus datos todas las compañías de petróleos para que si quieren hacer una búsqueda, después un análisis, una investigación u otras cosas, pues puedan tener información de primera mano. Muchachos, entonces con esto cerramos nuestro segundo corte. Yo creo que a más tardar mañana tienen cargadas sus notas para que las revisen y la próxima clase iniciamos con nuevos temas y verificamos lo que vamos a hacer en estas 4 o 5 semanas que tenemos del tercer corte, ¿vale? Muchachos, que pasen una feliz noche y nos vemos en 8 días. Pero, sí. Eso, profe, gracias. Gracias, Listo, profe. profe, hasta luego. Buenas Gracias, noches. gracias, profe. Adiós, feliz noche a todos.